Bueno, pues vamos a continuar con la lectura de Mateo, y dice así: Cuando Jesús entró en casa de Pedro, vio a la suegra de éste en cama, con fiebre. Le tocó la mano y la fiebre se le quitó. Luego ella se levantó y comenzó a servirle. Al atardecer le llevaron muchos endemoniados y con una sola palabra expulsó a los espíritus y sanó a todos los enfermos. Esto sucedió para que se cumpliera lo dicho por el profeta Isaías. Él cargó con nuestras enfermedades y soportó nuestros dolores. Cuando Jesús vio a la multitud que lo rodeaba, dio orden de pasar al otro lado del lago. Se le acercó un maestro de la ley y le dijo: Maestro, te seguiré a donde quiera que vayas. Las zorras tienen madrigueras y las aves tienen nidos, le respondió Jesús, pero el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar la cabeza. Otro discípulo le pidió: Señor, primero déjame ir a enterrar a mi padre. Sígueme, le replicó Jesús, y deja que los muertos entierren a sus muertos. Luego subió a la barca y sus discípulos lo siguieron. De repente se levantó en el lago una tormenta tan fuerte que las olas inundaban la barca, pero Jesús estaba dormido. Los discípulos fueron a despertarlo. Señor, gritaron, sálvanos que nos vamos a ahogar. Hombres de poca fe, les contestó, ¿por qué tienen tanto miedo? Entonces se levantó y reprendió a los vientos y a las olas, y todo quedó completamente tranquilo. Los discípulos no salían de su asombro y decían, ¿qué clase de hombre es este que hasta los vientos y las olas le obedecen? Vamos a orar. Dios, gracias por este tiempo que estamos aquí. Te pedimos que tú traigas esa tranquilidad a estos momentos y que tú cubras, Dios, con tu mano poderosa a todos los que estamos aquí, en el nombre de Jesús. Amén. Jesús, después de su sermón que había dicho un capítulo anterior, entra a la casa de Pedro y ve a la suegra de Pedro con mucha fiebre. En otros pasajes dice que tenía mucha fiebre. Y si se fijan aquí, pues la suegra de Pedro recibió bendición por medio de Pedro. ¿Por qué? Porque al entrar Jesús en su casa de Pedro, vio ahí a su suegra y recibió esa sanidad al momento. Si tú conoces a Jesús, indudablemente las personas que te rodean van a ser bendecidas, ya que es una promesa que le dio Dios a Abraham. Si recuerdan, le dijo que las naciones iban a ser bendecidas por medio de esa nación. Entonces, si tú conoces a Cristo, los que te rodean van a recibir bendición, sí o sí. A veces tal vez lo has notado en tu trabajo o en tu escuela, pero Jesús, al ver y llegar y ver a la suegra de Pedro, solamente tuvo que poner su mano para sanarla, ya que Jesús tenía una gran amistad con Pedro. Jesús era el maestro, ahora el Señor, como le decían ya, de Pedro, y Pedro era su discípulo. Así es que al verla la tocó y la sanó inmediatamente. Dice que la suegra se levantó y comenzó a servirle. Una vez, a mí me pasó algo parecido a lo de la suegra de Pedro, ya que estaba en un campamento en la Sierra Potosina, y por andar nadando en un río me enfermé y me dio también mucha temperatura, al punto de que no había comido desde un día anterior porque me sentía muy mal. Me sentía mal de la gripa, con mucha temperatura. Y en esa comunidad había una chica que le había pedido a Dios poder hacer lo mismo que Jesús hizo con la suegra de Pedro.
poder sanar gente por medio del poder de Dios. Yo en ese momento no sabía acerca de esto, sin embargo, me acuerdo cuando estaba acostado en mi cama con los ojos cerrados y sintiéndome muy mal. Me acuerdo de cuando llegó ella y puso su mano sobre mí y comenzó a orar. Y al instante yo me levanté sintiéndome excelente. Me levanté sintiéndome bien y lo primero que le dije a mi mamá fue: tengo hambre, porque no había comido, pero no tenía hambre por la fiebre y por la enfermedad. Pero al momento en que ella puso su mano sobre mí y oró por mí, yo recuperé la salud inmediatamente y tuve hambre en ese momento. Yo era un niño en ese entonces, pero recuerdo exactamente pues lo que sentí. Dice que al atardecer le llevaron a muchos endemoniados a Jesús. ¿Quiénes son las personas endemoniadas? Bueno, las personas endemoniadas son personas que han sido vencidas, digamos así, por el diablo, y los demonios han entrado en esta persona para mantenerla en un estado deplorable, para mantenerla haciendo cosas que ellos no quieren hacer, que les traen sufrimiento, que les traen dolor. Es una especie de esclavitud. Se habla de que algunos tienen manifestaciones físicas como tener epilepsia, tener intentos de suicidio, entre otras cosas que afligen a las personas que están sufriendo esto. Es una aflicción continua, es un sufrimiento continuo. Pero dice aquí que Jesús, con una sola palabra, expulsó a todos los demonios. Y dice que también le llevaron mucha gente enferma, gente que se encontraba, no sé si con dolor, con condiciones físicas, tal vez ciega. Ya habíamos visto en un pasaje antes que había curado un leproso, pero dice aquí que igualmente con una sola palabra lo sanó a todos. Imagínate si eso pasara aquí en Colima. Si tú conoces a alguien, un vecino que esté enfermo, que lo conoces, que no sé, que no puede caminar desde hace mucho, y de repente llega contigo y te dice: mira, Jesús me sanó, puedo caminar. O una vecina que tal vez era ciega y pues la conocías como la que estaba ciega, ¿no? De repente te dice: mira, ya puedo ver. O sea, claro que se juntó muchísima gente para recibir sanidad de parte de Jesús. Y dice que con una sola palabra lo sanó a todos, a todos. Nadie de ahí se fue sin recibir sanidad. Entonces, esto dice que había una profecía acerca de esto. No era nada más porque Jesús se le había ocurrido hacerlo en ese momento, o dijo: ay, estoy aburrido, voy a sanar a las personas. No, simplemente esto ya estaba escrito desde hace cientos de años en un libro que escribió un profeta llamado Isaías, más o menos como 400 años antes de que Jesús llegara, se escribió esto, y dice así: Él cargó con nuestras enfermedades y soportó nuestros dolores. Esto ya estaba escrito de que Jesús iba a realizar este tipo de milagros. Y tal vez tú tengas alguna enfermedad o condición, y tal vez sea por una razón que la tienes. Tal vez sea porque Jesús quiere demostrar su poder contigo y sanarte. Entonces, si gustas, podemos pedirle a Dios, al mismo Jesús que estaba en ese entonces, está hoy con nosotros y Él puede sanarnos. Si tú tienes alguna condición, puedes acercarte y podemos pedirle a Dios que te sane de esto. Porque Jesús es igual de poderoso que en ese entonces. No ha cambiado, Él es el mismo hoy y siempre. Después dice que al ver Jesús, que había una gran multitud, después de que hizo todos los milagros, decidió cruzar el lago hacia el otro lado y les dio la orden de cruzar.
Dice que entonces se acercó un maestro de la ley, se acercó una persona que era estudiada en la ley. Si recuerdan, había unos que se llamaban fariseos, y le dice: maestro, te seguiré a todos lados a donde vayas. ¿Y qué le responde Jesús? Le dice: las zorras tienen madrigueras y las aves tienen nidos, pero el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar la cabeza. ¿Qué significa que el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar la cabeza? Bueno, pues Jesús muchas veces se refería a sí mismo como el Hijo del Hombre. ¿Por qué? Porque estaba indicando que Él era el Dios encarnado, como un hijo de un hombre. O sea, Jesús ya existía mucho antes de que existiéramos los hombres. Sin embargo, Él decidió hacerse hombre y venir a nuestra tierra, a la tierra, en nuestra forma, y caminar entre nosotros como un hijo de hombre. Hay una canción que me gusta que dice: misma sangre, misma carne, es uno de nosotros. Misma piel, mismo aliento, Él es uno de nosotros. Mismo polvo, misma tierra, mismas pruebas y mismas heridas, Él es uno de nosotros. Dios mismo se encarnó y vino dejando atrás su divinidad para poder estar entre nosotros. Vino a este mundo corrompido, con dolores, con carencias. Aún le dijo: ¿sabes qué? No tengo ni siquiera una cama, no tengo ni siquiera una almohada donde recostar mi cabeza, como lo tienen los zorros o las aves. Pero ¿por qué lo hizo? Lo hizo por ti y por mí. Por esa razón lo hizo, porque Él, claro que estaba más a gusto, estaba mejor con el Padre siendo Dios. Sin embargo, Él dejó todo eso atrás y vino y se humilló hasta lo más profundo para morir una muerte con una tortura horrible. ¿Pero por qué? No fue nada más como un acto de bondad que ahí quedó, sino fue para salvarnos de nuestros pecados, para tomar el castigo de nuestro pecado y la pena que iba a conllevar nuestro pecado, que fue la muerte. La paga de nuestro pecado es muerte. Y Él mismo lo pagó en su cuerpo, lo pagó en su espíritu en esa cruz. Pero, ¿qué es lo que hizo Dios? Dice que lo exaltó. Dice, lo exaltó a lo más alto y le dio un nombre que está sobre todo nombre, el nombre de Jesucristo. Ese nombre es el nombre al que todo hombre va a doblar su rodilla un día. Cuando Él regrese, todo hombre va a doblar su rodilla ante el Rey. Por eso Dios nos da la oportunidad de creer esto y de arrepentirnos de nuestras malas acciones, de voltear nuestros ojos a Él y pedirle que nos perdone y que nos salve de nuestra maldad. Por eso Él mismo se llamaba el Hijo del Hombre, porque indica que Él es el Cristo, que venía con una misión. Había sido profetizado desde hace muchos años y vendría a reconciliarnos con el Padre. Entonces, el maestro de la ley tal vez pensaba que era un gran maestro, por eso le dice: Jesús, maestro, yo te voy a seguir. Él pensaba, pues tal vez si lo sigo voy a ser un gran maestro como él de la ley, ¿no? Pero ¿qué le dice Jesús? Le dice: mira, los zorros tienen madrigueras y las aves nidos, pero yo no tengo ni casa, ni siquiera cama ni casa. Dándole a entender que una vida de seguir a Jesús no es una vida de lujos, de comodidades, porque hay gente que predica esto, hay gente que predica que si tú te acercas a Dios,
te va a ir súper bien económicamente, vas a tener lujos y carros y viajes y todo este tipo de cosas, pero ¿qué les dice Jesús? Los zorros tienen madrigueras, pero yo ni siquiera tengo casa, ni siquiera tengo una cama, una almohada donde recostar mi cabeza. Ajá. ¿Por qué? Porque este es el precio a veces que paga alguien que quiere seguir a Jesús. Y no significa que tú tengas que ir y si tienes cama, pues ir y quemar tu cama o a vender tu casa, ¿no? Porque tienes... No, pero alguien que sigue a Jesús a veces va a pasar por dificultades, va a pasar por carencias, porque Jesús mismo pasó por esas carencias. Ajá. Después dice que otro discípulo le replicó, Jesús, Señor. Este sí le decía Señor, este tal vez sí estaba con él, porque dice que era discípulo, era alguien que Jesús había llamado, tal vez él ya lo veía como un Señor, como amo, y le decía, pues yo te voy a seguir, Jesús. Pero en este momento que se dio cuenta de que Jesús quería irse al otro lado del lago, le dice, Señor, primero déjame ir y enterrar a mi padre. ¿Sí? No sabemos si su padre acababa de morir o cuál era la situación de su padre o estaba enfermo, no sabemos, pero le dice, espérame porque tengo que ir a enterrar a mi padre. Pero ¿qué le responde Jesús? Jesús le dice, sígueme. O sea, activamente Jesús a él le estaba ordenando que lo siguiera. No era como al maestro que nada más lo desanimó, le dijo, bueno, pues, ¿quieres seguirme? Pues mira, fíjate, yo ni siquiera tengo casa, ni siquiera tengo cama. Tal vez el maestro ahí dijo, bueno, pues yo quiero tener mis comodidades, y está bien, ahí muere, ¿no? Pero a este discípulo le estaba diciendo, sígueme, le estaba diciendo que lo siguiera. Era una orden. Si tú has tenido algún llamado así de Jesús, como que Jesús te diga, sígueme, te animo a que lo hagas, a que lo sigas, porque Jesús siempre tiene la razón, siempre. Después le dice, deja que los muertos entierren a sus muertos. ¿Por qué le dice esto? Bueno, básicamente le está diciendo que si su papá muere, o si ya murió, pues que no tiene caso que él vaya y haga la ceremonia y todo, porque pues ya está muerto. O sea, por eso le dice, deja que sus muertos lo entierren, a sus muertos, indicando, tal vez se refería a sus familiares que están muertos espiritualmente. Ajá. Tal vez eran esas personas que estaban muertas en pecado, que ellos no quisieron seguir a Jesús, que ellos no quisieron ser discípulos de Jesús, no quisieron creer el mensaje que Jesús quería darles, y Jesús prácticamente les dice, bueno, pues ellos están muertos en su pecado, entonces pues no tiene caso que tú, que eres mi discípulo y estás vivo, porque yo te traje de la muerte a la vida, no tiene caso que tú vayas y entierres a tu papá, porque yo te estoy diciendo que me sigas a una tarea mucho más importante, a algo que va a trascender en el reino de los cielos. A esto se refería. Y no sabemos que si lo siguió o no, pero recuerden que el ministerio de Jesús iba a ser corto, el tiempo de Jesús en esta tierra iba a ser corto. Tal vez no tenía años como para esperar a que el discípulo fuera con su papá, o mucho tiempo. Él realmente estuvo en este mundo un corto tiempo. Y bueno, después dice que agarró sus cosas y se subieron a la barca todos. Dice que se fue con sus discípulos. Tal vez este discípulo lo siguió y sí se fue con él. Y si lo hizo así, pues qué bueno, porque iba a presenciar uno de los milagros más increíbles que Jesús hizo en la tierra. Dice que Jesús dijo, bueno, pues ya estoy cansado, me voy a ir a dormir. En lo que llegamos,
Y pues, no, yo obviamente Jesús sabía lo que iba a pasar, ¿no? En esa barca. Jesús sabía que se venía, pero pues yo siento que adrede dijo, bueno, voy a darles una probadita de mi poder, nada más para que vean quién soy yo realmente. Y pues dice que empezó una tormenta fea, con vientos huracanados. El agua se comenzó a agitar de tal manera que dice que se metía el agua y les inundaba el barco, la barca. O sea, era una situación realmente de mucho peligro, porque me imagino que el viento azotaba el barco y hasta parecía que se fuera a quebrar. Y estaba Jesús ahí dormido. Dice que estaba dormido. Tal vez estaba muy cansado y se quedó muy profundamente dormido. Porque pues es difícil dormir en una situación así, ¿verdad? Pero ahí dice que estaba dormido en medio de todo el caos. Tal vez los discípulos pensaban, se está haciendo el dormido para no darnos la cara, ¿verdad? Como que pensaban, ya, esto sí, ¿cómo lo va a controlar Jesús? O sea, hemos visto que hace milagros, hemos visto que sana leprosos, ¿verdad? Que saca demonios, todo. Pero ya algo de esta magnitud, o sea, tal vez se está haciendo el dormido para no darnos la cara y pues que veamos que con esto no puede, ¿verdad? Pero era algo de fuerza mayor, como decimos ahorita. No fui a trabajar porque hubo algo de fuerza mayor, ¿no? Un huracán o un terremoto, no sé, algo que no se puede controlar por nadie, realmente, ni siquiera con tecnología se puede controlar este tipo de cosas. Entonces ellos dijeron, bueno, pues ya ahora sí ya es nuestro fin. Y pues se animaron a despertarlo. Uno le dijo, Jesús, Jesús, despierta. Dice, ¿qué no ves? Que nos ahogamos. ¿Qué no ves que ya es nuestro fin, es nuestro último día? Sálvanos. O sea, ¿cómo puedes estar dormido? Aquí estamos hundiéndonos y tú estás dormido. Y Jesús se levanta sabiendo quién era Él, como el amo y el Señor de todo el universo. Y todavía los regaña y les dice, hombres de poca fe. O sea, todavía no saben quién soy yo, todavía no se dan cuenta quién está en el barco con ustedes. Les pregunta todavía, ¿por qué tienen tanto miedo? O sea, imagínense esa situación de que se están hundiendo, se está rompiendo el barco y Jesús todavía les dice, ¿por qué tienen tanto miedo? No era que Jesús estaba haciendo de la vista gorda, de decir, me tapo un ojo, ¿verdad? Para no ver. No, era que Jesús les estaba preguntando directamente a su fe. ¿Por qué tienen miedo? Les decía. ¿Por qué? Porque estaba cuestionando su fe. Si sabían quién iba realmente con ellos. Ajá. Les dice, esta era una lección para su fe. Entonces Jesús reprende a los vientos y a las aguas. Qué increíble ver esto, cómo hay una tormenta, hay un viento huracanado, las aguas están azotando el barco, se está metiendo el agua, se están hundiendo al fondo del lago y estaba profundo, no crean que era así como bajito, no, estaba muy profundo. Y que de repente Jesús se pone de pie y grita, no sé qué grita, y en ese momento todo se calma, un silencio total. Se para el viento, se paran las aguas y se ponen como inmóviles. Imagínense ver esto. Fue tanto el asombro de sus discípulos que yo me imagino que se quedaron
boquiabiertos, con un silencio así prolongado, diciendo, dice que decían, ¿qué clase de hombre es este? O sea, no les podía caber en la cabeza lo que habían visto, aún con sus propios ojos. Dice, ¿qué clase de hombre es este? Que hasta los vientos y las aguas le obedecen. ¿Qué clase de hombre es? Bueno, pues ese hombre era el Hijo de Dios. Era el hijo del dueño, el hijo del creador del viento y de las aguas. Ese era el hombre que estaba ahí con ellos. Y yo te quiero decir hoy, el día de hoy, que si tú quieres que Jesús esté contigo, que Jesús, si tú quieres acercarte a ese Jesús, tú puedes hacerlo, porque Él resucitó. Y ese mismo Jesús está disponible para hoy, para ti y para mí. Si Jesús te dice que lo sigas, no tengas miedo, porque Él va contigo, Él va en ese bote. Si te dice que te subas a un bote con Él, y tú no sabes qué va a pasar, y tú no sabes, y estás en medio de una tormenta, de una situación, que tal vez tú digas, híjole, esta situación realmente yo creo que ni Dios puede ayudarme, ¿verdad? Si tú piensas algo así, déjame te digo que Jesús puede ayudarte, que Jesús es más poderoso que cualquier situación que te esté pasando. Y si tú le entregas tus problemas, si tú le entregas tus cargas, si tú le entregas tu pecado, si tú dices, Dios, quiero dejar este problema en el que estoy, quiero dejar de hacer esto que está mal, y quiero seguirte, quiero subirme a ese bote contigo, puedes estar tranquilo de que Él va contigo. Puedes estar tranquilo de que Él te va a llevar sano y salvo a la eternidad con el Padre. Él te va a llevar, aunque haya una tormenta a tu alrededor, Él va a estar ahí contigo y va a protegerte de cualquier cosa. Entonces, si tú quieres conocer en persona a este Jesús del que estoy hablando, lo único que hace falta es que tú le rindas tu corazón a Él, que tú te pongas a cuentas con Él y que le pides que te perdone, que te arrepientas del mal que has hecho, y Él te va a perdonar. Él te va a perdonar porque ya lo hizo en la cruz. Él ya pagó por ese pecado, por esa culpa que llevas tú. Él ya pagó por todo el mal que has hecho. Él ya pagó por todo. Solamente falta recibir ese perdón de Dios, recibir ese amor de Dios y seguirlo. Y como dijo Jesús, tal vez no va a ser comodidad, no, Jesús no tenía ni cama y todo, pero una cosa es segura, que cuando tú mueras vas a estar en la presencia de Dios. Entonces, si tú quieres platicar acerca de esto más, o quieres que pidamos por ti, por alguna enfermedad que tengas, ese mismo Jesús que hablaba con ellos, ese mismo Jesús está aquí y está vivo. Ese Jesús está sentado a la diestra del Padre y puede escucharte y puede ayudarte. Como en la vez pasada, sí quiero. Jesús, si quieres puedes ayudarme. Sí quiero. Él le dice al leproso. Entonces, aquí vamos a estar un rato por si quieren platicar de esto, o si quiere que pidamos a Dios por algo. Y vamos a darle gracias Jesús, porque tu poder es más asombroso de lo que podamos imaginarnos, más grande de
de lo que podamos comprender, Señor. Eres el creador de todo y te alabamos y te bendecimos porque tú decidiste revelarte a nosotros en la forma de Jesús. Decidiste venir y vivir una vida intachable para que pudiéramos tener acceso al Padre. Te damos gracias y te bendecimos. En el nombre de Jesús, amén.